Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1 distancia en la que vamos a continuar con el temario y esto ya es de la tercera evaluación. Hemos hecho el examen de los temas 5, 6 y 7 y ahora vamos a dar el tema 8 que es de Roma. Hemos visto Grecia y ahora vamos a dar Roma. Aquí tenemos una pequeña rata, esto es tema 8, ¿vale? El tema 8 se compone de distintos capítulos que va a ser la fundación de Roma, los tres periodos de la historia romana, monarquía, república e imperio, la romanización, la ciudad romana y obras públicas, un apartado de la Hispania romana, los romanos en España, y luego, aunque ya sería un poco Edad Media, del reino visigodo, y luego, por último, el surgimiento del cristianismo. El tema tiene un pequeño anuncio previo aquí para meternos en la situación que dice lo siguiente. La ciudad de Roma, situada en el centro de la península itálica, creó un gran imperio que se extendió por todos los territorios que rodean el mar Mediterráneo. Entonces, vamos a ver una civilización, un imperio y una cultura que abarcó todo el Mediterráneo, alrededor de todo el Mediterráneo, tras muchas luchas y mucha énfasis en lograr la hegemonía, ¿no? Pues frente a otros imperios y otras regiones. Desde la fundación de la ciudad de Roma, desde mediados del siglo VIII a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue en el año 476 después de Cristo, transcurrieron más de 1000 años. Entonces, el Imperio Romano, como han dicho comúnmente, que realmente no fue siempre un imperio, vamos a poder decir la civilización romana, va a durar más de 1000 años. Y si contásemos el Imperio Romano de Oriente, del que hablaremos dentro de unas clases, serían otros 1000. O sea que tenemos una romanización tremendamente larga. Es algo que no está exagerado decir que somos romanos. O sea, nosotros, los europeos y los que venimos de los europeos, somos un resto de la civilización romana. Bueno, empezamos con el apartado número 1, la fundación de Roma. Hacia el siglo VIII a.C., la península itálica estaba poblada por diversos pueblos. Los etruscos al norte. Al sur había griegos, los griegos al sur, donde habían establecido diversas colonias. Recuerda que esto ya lo habíamos aprendido en el tema 7. Y latinos y sabinos en el centro. Aparte podía haber otros pueblos, pero que no vamos a mencionar aquí, ¿vale? Entonces, como propios de la península itálica, teníamos etruscos, latinos, ¿vale? Que son los de la región del Lacio, ¿vale? El Lacio, aquí que están en el centro, y los griegos en el sur. Entonces aquí estamos viendo este mapa, aquí a la izquierda, donde vemos en amarillo los etruscos, que ocupaban la mitad norte de la península itálica. Al sur, en naranja, estamos viendo toda la zona colonizada por los griegos que habían creado colonias. Tenemos la ciudad de Siracusa, tendríamos también aquí la ciudad de Nápoles, y Tarento, ¿no? Eran ciudades griegas, Tarento, Nápoles, y luego esta zona central de sabinos y latinos, entre otros. Aquí tenemos también los samnitas, pues eran también pueblos que habitaban ahí en la península itálica. Alrededor había otras civilizaciones que van a ser enemigos de Roma. Cartago, ¿vale? Cartago era una derivación, un pueblo derivado de los fenicios, ¿vale? Los cartagineses eran fenicios que habían establecido colonias y se habían independizado de los fenicios propiamente dichos, ¿vale? Y bueno, entonces ya hemos visto los tres pueblos que ocupaban la península itálica hacia el siglo VIII a.C., en el año 750, más o menos.
A mediados del siglo VIII, sobre este año del año 750 a.C., sobre el siglo VIII a.C., los latinos y los sabinos se reagruparon para crear un poblado en las colinas cercanas al río Tíber, en la región del Lacio. Entonces, ¿dónde está el río Tíber? Pues por aquí, por el centro de la península itálica, aquí, ¿vale? Aquí nos sale, además, marcado el río Tíber, como pueden ver, ¿vale? Entonces, van a fundar una ciudad, ¿vale? Los latinos y los sabinos. Este fue el origen de la ciudad de Roma, aunque escritores romanos como Virgilio y Tito Livio lo explicaron desde la mitología con una leyenda, ¿vale? Lo explicaron con un origen legendario. No eran arqueólogos, sino gente vinculada a la cultura romana, y entonces hablaban de un mito de fundación de Roma, que es el siguiente: que el dios Marte tuvo 2 hijos gemelos llamados Rómulo y Remo, que fueron arrojados al río Tíber y salvados y amamantados por una loba. Entonces, estos niños se van a salvar gracias a una loba, por eso esta representación tan frecuente de la loba capitolina, que así se llama, que da su leche a 2 niños que son Rómulo y Remo. Estos niños van a crecer y van a ser fuertes guerreros porque son hijos del dios Marte, y fundaron la ciudad de Roma en el año 753. Pero aquí falta por mencionar que, como en la Biblia, estos 2 hermanos se enfrentan entre sí y uno mata al otro. Entonces, Rómulo va a ser el que va a fundar la ciudad de Roma, ¿vale? Por eso Roma, ¿vale? Rómulo crea Roma, ¿vale? No Remo. Remo no está en la palabra Roma, ¿vale? Entonces, Rómulo va a ser el que va a matar a Remo y va a fundar la ciudad de Roma. Y va a ser el año 753 a.C. ¿De acuerdo? Entonces, coincide como Caín y Abel, ¿verdad? Donde Caín mata a Abel y todos somos cainitas, ¿no? Como que todos descendemos de alguien que ha cometido una atrocidad, que es matar a su propio hermano. Entonces, los romanos también proceden de Rómulo, ¿no? Que va a ser el fundador de la ciudad de Roma, junto con los latinos y sabinos. Pero claro, enseguida van a entrar en contacto con los etruscos, ¿de acuerdo? Entonces, los etruscos, como pueden ver, están ocupando en su región la ciudad de Roma. Es que latinos y etruscos se van a mezclar, ¿vale? Porque convivían ahí en el mismo sitio. Y así va a comenzar la monarquía, ¿vale? Vamos a hablar de 3 periodos de la historia romana, que son la monarquía, la república y el imperio. La monarquía durará del año 753 a.C., que hemos dicho que es el momento de la fundación de Roma, de manera que el primer rey de Roma podemos decir que es Rómulo, que es el fundador de la ciudad de Roma, ¿vale? En el año 753, y va a terminar en el año 509 a.C. Vamos a ver entre medias qué pasó. Bueno, pues que en una monarquía, como todo el mundo sabe, monarquía viene de el gobierno de uno, ¿no? Mono es la palabra griega para decir unidad, uno, ¿no? Y arquía, pues de lo que gobierna, ¿no? Entonces, la máxima autoridad la representaban los reyes, ¿vale? Vamos a tener reyes de Roma, que tenían el poder político, militar y religioso también. En la cultura que tenían religiosa de entonces, va a ser por un lado se van a mezclar los mitos griegos, principalmente creencias politeístas, pero también las creencias etruscas, ¿vale? Entonces va a ser una religión todavía primigenia, ¿no? Pero que va a deber mucho a la griega. Entonces,
Estos reyes tenían poder político, militar y religioso. Estaban asesorados por el Senado o Asamblea de Representación de las Familias Aristocráticas, patricios. ¿De dónde viene la palabra Senado? Vale, pues vamos a ver en el diccionario, a ver si viene lo que yo quiero que aparezca. El Senado, del latín senatus, ¿no? Bueno, no viene la etimología, pero la palabra Senado viene de senex, de anciano, ¿vale? De la persona mayor, de las personas mayores. El Senado era una asamblea de ancianos, que eran los más experimentados, los más sabios, los que habían conocido toda la evolución y el transcurso de su país, de su región, y que representaban a las familias aristocráticas, las familias nobles, las familias más poderosas, estos ancianos del Senado, ¿vale? Estos miembros de las familias aristocráticas se llaman patricios. Patricios viene de pater, de los padres de la patria, valga la redundancia, porque patria es una palabra que también viene de pater, de padre, ¿verdad? Y hoy, por cierto, es 19 de marzo, que es el Día del Padre, así que no está de más hablar de los patricios. Entonces, estas familias aristocráticas, los patricios, son los que forman el Senado, ¿vale? Entonces va a ser una institución muy selectiva, una institución que está formada por la gente de una élite, ¿de acuerdo? De una élite social, económica y política. En esta época comenzó el desarrollo urbano de Roma. Roma va a ser una ciudad que se dice que empezó siendo de barro y acabó siendo de piedra, ¿no? Entonces va a ir evolucionando y ampliándose la ciudad de Roma, que va a ser una ciudad que en esa época tan antigua ya veremos que llegará a tener 1 millón de habitantes. La ciudad de Roma, en este momento no, porque estamos todavía en un periodo muy primigenio, ¿no?, de los comienzos, pero cuando lleguemos al imperio, ¿vale?, cuando lleguemos a la época de esplendor de Roma, Roma va a ser una ciudad enorme, demasiado grande incluso porque va a ser insalubre. En el año 509 va a ocurrir una cosa. En el año 509 las familias aristocráticas de Roma, estos patricios, ¿vale?, estas familias que forman el Senado con el que tiene que pactar el rey, digamos, para tomar alguna decisión, ¿vale? El rey tenía el máximo poder político, pero siempre tenía que contar con un Senado. Estas familias aristocráticas, con el apoyo del pueblo, acabaron con el último rey, que era un rey etrusco, ¿vale? Porque hay un mito de Tarquinio el Soberbio, que era este último rey etrusco, que abusó de su autoridad y, entre otras cosas, violó a una mujer, a la hija de un patricio. Entonces, la gente se rebeló y fue desbancado del trono, digamos, fue expulsado, ¿vale? Y además dijeron una cosa, que jamás Roma volvería a tener un rey, y por eso Roma se convirtió en república y va a ser lo que más va a identificar a Roma, ¿no? Va a haber casi 5 siglos después de república, ¿vale? Ha habido casi 2 siglos de monarquía, pero luego va a haber 5 siglos de república prácticamente, ¿vale? 4 y bastante, ¿vale? Entonces, después de esto, Roma va a prometer, va a jurar no volver a tener un rey. Ya veremos que luego con el imperio es algo parecido a una monarquía, pero no se llama monarquía. Bien, antes de seguir, quería enseñarles aquí en Wikipedia qué nos cuentan sobre la monarquía romana, ¿no? Aquí tenemos el símbolo de la loba capitolina, ¿verdad?,
cómo estaba Roma en el año 753, con sus colinas sobre las cuales se formará la ciudad que va a ocupar todo este territorio, ¿no? Tenemos aquí el Capitolio, ¿vale? Capitolium, que es la colina más famosa. De aquí viene la palabra el Capitolio de Washington, ¿no? Ese Capitolium era el nombre de una de las colinas, ¿vale? El Palatium era otra, ¿no? Entonces tenemos pues estos pequeños cerros o estos suaves pendientes, ¿no? que tiene la ciudad, que una vez que se desarrolla ya casi no se notan porque con toda la superficie urbana ya no van a destacar, ¿no? Pero que en principio alrededor del río Tíber estaban estas colinas. Vale, entonces había bueno, tenían además el tema de elegir al rey, ¿no? Pero que los reyes de Roma pues son en este orden, ¿no? Que tenemos a Rómulo, que es el que hemos dicho que es el fundador de Roma, ¿vale? El que va a matar a Remo, y Rómulo pues, va a fundar esta ciudad de Roma, ¿no? Entonces luego tenemos esto no hay que saberlo para el examen, ¿vale? Con que sepan Rómulo y Remo, que fueron los fundadores, y que Rómulo fue el primer rey de Roma, va a ser una leyenda, ¿no? Como no tenían, está aquí la famosa leyenda de las Sabinas, ¿no? Que como no tenían mujeres, estos guerreros que fundan Roma tienen que raptar a mujeres sabinas, ¿no? El famoso rapto de las Sabinas, ¿no? Que es está muy representado en cuadros del siglo XIX, sobre todo, ¿no? Por el tema escabroso de raptar mujeres y tal. Este famoso cuadro de Jacques-Louis David, ¿no? Del rapto de las Sabinas, cómo van a matar sabinos para llevarse a sus mujeres, ¿no? Y así poder tener hijos, ¿vale? Y bueno, pues es curioso. Luego vamos a tener, pues eso, una serie de reyes que van a ser sabinos, ¿vale? Vamos a tener un rey sabino, luego vamos a tener otro, ¿vale? Y lo que va a pasar a partir de cierto momento es que van a empezar los reyes etruscos, ¿vale? Que van a ser los tres últimos, que van a ser Tarquinio Prisco, Servio Tulio y luego por último Tarquinio el Soberbio, que es el que hemos dicho que va a ser expulsado por ese abuso de la historia de haber violado a una mujer llamada Lucrecia, ¿vale? Entonces aquí nos dice el punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, una patricia romana, por parte de su propio hijo Sexto. Bueno, no fue él el causante, sino su hijo el que violó a una patricia, a una mujer de las familias más nobles de Roma, ¿vale? Entonces aquí tenemos el artículo de Lucrecia, la mujer que fue violada por el hijo de Tarquinio el Soberbio. Entonces, bueno, ella luego se suicida, ¿vale? La Lucrecia por haber sido violada, ¿no? Y con todo esto, la gente del pueblo romano se rebela y acaba con la monarquía romana. Dice, se acabaron los reyes de Roma y así se acaba el abuso y la tiranía, ¿vale? Entonces así se acaba la monarquía romana. Bueno, entonces volvemos a nuestros apuntes y ya hemos hablado de la monarquía. Vamos a hablar de la república, ¿vale? La república va a ser el periodo más representativo del pueblo romano, de la civilización romana, ¿vale? La república. A pesar de que nosotros siempre hablamos del Imperio Romano, la República va a ser lo que más va a marcar a este pueblo al cual debemos tanto. El término república proviene de las palabras latinas res publica, ¿vale? Res es una palabra que significa varias cosas en latín, entre ellas significa simplemente cosa, ¿vale? Una cosa. También significa
como actualmente una cabeza de ganado, ¿no? Una res, ¿no? Hoy en día se habla de una res, ¿no? Pues bueno, pues el caso es que lo vamos a traducir aquí como asuntos, ¿vale? Res pública, los asuntos públicos. La palabra república es más o menos lo que es de todos, ¿vale? La cosa de todos o los asuntos públicos, ¿vale? Pública viene de pueblo, ¿vale? Entonces, las cosas del pueblo, los asuntos de todos, del pueblo. Significa que el poder político ya no pertenecía a un rey, sino al pueblo y al Senado de Roma. Por eso, las famosas siglas SPQR, ¿vale?, que tanto hemos visto en las águilas romanas de las legiones, ¿vale?, Senado y pueblo romano, que eran el lema de la República, ¿vale? Todo el mundo ha visto SPQR, ¿no? Las famosas siglas de Roma, ¿no? Que aquí vemos como a veces con unos laureles, otras veces con un águila, ¿vale? El águila imperial ya, cuando sea más bien un imperio, pero que un estandarte romano tenía estas siglas de SPQR que significan, nos lo va a poner aquí, es un acrónimo, ¿vale? Unas siglas que significan Senatus Populusque Romanus, que significa el Senado y el pueblo romano, ¿vale? Para que sepan un mínimo de latín, este Populusque, este que está unido a la palabra populus, es la conjunción y, ¿vale? Senado y pueblo romano, ¿vale? Senado y populus, y pueblo romano, ¿vale? Senatus Populusque Romanus, ¿vale? Y la V, esta U que en minúscula se escribe con una V, se pronuncia con la Q, ¿vale? Senatus Populusque Romanus, ¿vale? Esto son vocales largas, ¿vale? Lo que son Senatus, ¿no? Populusque Romanus. Bueno, dicho así de una manera sencilla. Vale, y entonces tenemos la República con estas siglas de Senado y pueblo romano, que eran el lema de la República, ¿vale? Una unión pacífica, por así decir, entre los patricios que están representados por el Senado, ¿vale?, que ya existían en la monarquía, y el pueblo que se representa pues con el tribuno de la plebe, un representante que representa al pueblo en sí. Bueno, ¿cuál es la organización política de la República de Roma? Pues estaba basada en tres instituciones principales. Los comicios, que eran asambleas integradas por ciudadanos libres, que eran los que aprobaban leyes y elegían a los magistrados, ¿vale? Entonces, los ciudadanos libres pues eran parecido a lo que había en la antigua Grecia, ¿no? Gente que hubiera nacido de padre y madre libre, que no fueran hijos de esclavos, que fueran de Roma, que no fueran extranjeros, ¿no? Ahora mismo tengo una pequeña laguna que no sé si eran solamente hombres o también mujeres. Yo me imagino que solamente hombres, claro. Pero bueno, los ciudadanos libres en principio pues eran eso, que no fueran hijos de esclavos, ni de padre ni madre esclava, ni extranjeros, y luego además bueno, podía haber a lo mejor esclavos que habían sido manumitidos, que significa que han sido liberados y se convierten en ciudadanos libres, ¿vale? Porque a veces que un esclavo, ¿no?, como las famosas películas y series de gladiadores, ¿no?, cuando un gladiador ha vencido muchos combates y lleva mucho tiempo luchando y tal, pues le concedían la libertad, ¿no? Entonces ya dejaba de ser un esclavo y se convertía en un ciudadano libre, ¿vale?, que se llamaban libertos. Pero bueno, entonces los comicios eran asambleas integradas por ciudadanos libres y elegían a los magistrados, y los magistrados ya empiezan a ser muy importantes, ¿vale? Los magistrados se encargaban de gobernar, los que realmente gobernaban, eran como los miembros de un ministerio hoy en día, ¿vale? El ministro de no sé qué, ¿vale? Pues los magistrados tenían varias cosas, ¿no?, varias funciones. Eran ejercidas por un año, además, ¿vale? No
al cabo de un año se elegía otro, o si había una situación excepcional de que hacía falta por algo que hubiese que renovar al mismo, que ya veremos que luego eso ya empieza a ser cuando está la República convirtiéndose en imperio, pues ya se vería, ¿vale? Pero lo más importante era el cónsul, ¿vale? Los cónsules eran magistrados que gobernaban, que dirigían el ejército y el gobierno, ¿vale? O sea que ordenaban sobre el territorio, pero sobre todo el poder lo tenían porque dirigían el ejército. Entonces el cónsul era alguien que que podía casi hasta usar la fuerza, ¿no? para realizar alguna decisión que tuviera, ¿vale? Los pretores impartían justicia, ¿vale? Los pretores era el que dirigía la justicia. Entonces también era muy importante, ¿no? Y todo el mundo ha oído hablar de la guardia pretoriana, ¿no? Este cuerpo de élite que luego los emperadores tendrían como guardia personal, ¿no? Los pretores impartían justicia. Luego los censores elegían al Senado, ¿vale? Los censores van a ser muy importantes porque van a estar en conexión directa con el Senado, que vamos a ver que son los que realmente dirigen la política exterior y deciden con quién entrar en guerra, ¿no? Entonces los censores elegían al Senado y hasta podían participar en él. Y los ediles que administraban la ciudad de Roma. Un edil hoy en día es un sinónimo de alcalde, ¿vale? Si vemos, vamos a buscar la palabra edil, ¿vale? En la RAE, porque me salió hace poco en un comentario de texto de lengua. Bueno, realmente la palabra es concejal, ¿no? Pero que aquí tenemos entre los antiguos romanos era el magistrado a cuyo cargo estaban las obras públicas y que cuidaba del reparo, ornato, limpieza de los templos, casas y calles de la ciudad de Roma, ¿no? Entonces era, bueno, pues una especie de hoy en día se traduce como concejal, no como alcalde, pero que forma parte del gobierno de una ciudad, ¿vale? Un edil. Entonces, había más magistraturas. Aquí nos vamos a aprender solamente estas 4: cónsul, pretor, censor y edil, ¿vale? Hay alguna más, pero no la voy a decir para no cargar de teoría el examen, que cuando lo hagamos. Vale, y por último el Senado. El Senado estaba compuesto por 300 miembros, que ya son, ¿vale?, que eran antiguos magistrados. Todos los que habían pasado, para ser parte del Senado había que haber pasado por magistrado, ¿vale? Que a su vez ha sido elegido por los comicios, o sea que era una persona muy importante, ¿vale? Entonces esos 300 miembros que eran antiguos magistrados tenían funciones muy amplias. Era lo que realmente gobernaba Roma, pero la República Romana, ¿no? Entonces, supervisar a los magistrados, dirigir la política exterior, que esto es muy importante, ¿vale? Para decir que si hay que hacer la guerra o hay que hacer la paz o hay que hacer una alianza o hay que buscar la manera, ¿no?, de proteger las fronteras o de ampliarlas. Y cualquier asunto de importancia, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues que si, no sé, repartos de tierras, de adjudicar a los veteranos militares una ciudad para ellos, o darles, en fin, de todo, ¿no? Luego incluso va a haber casos de fomentar la natalidad o de no fomentarla, o de limitar los lujos, ¿no? Cuando empieza a haber muchos ricos que tienen mucho dinero, que no hagan tanta exuberancia de riqueza porque la gente luego puede rebelarse o lo que sea, ¿vale? Entonces el Senado va a decidir sobre casi todo, va a ser lo que realmente gobierna, ¿vale? A pesar de que están los magistrados que tienen estas 4 o 5 funciones, ¿no? Que bueno, de todas formas, antes de seguir voy a mirar un momento en unos viejos apuntes una cosa. Sí, en el aula virtual, ¿no? Estamos aquí en el tema 8, la tercera evaluación, el mundo romano, ¿no? Los apuntes están aquí en el contenido de tema 8, ¿vale? Ya anticipo, si alguien está oyendo esta clase, que va a haber como tarea de evaluación continua en distancia fotos del cuaderno del tema 8
donde solamente hay que hacer los ejercicios, ¿vale? No hace falta que copien de las clases apuntes, que no tomen apuntes, sino que solamente hagan los ejercicios. Y aquí, en este libro antiguo de Editorial Santillana, nos meten en el mismo tema Grecia y Roma. Y aquí en Roma te viene lo que son las magistraturas, ¿no? Y nos faltaba, por decir aquí, los cuestores, ¿no? Que administraban las finanzas. Eran los que se ocupaban de transacciones económicas o lo que sea, ¿no? El cónsul eran los que dirigían el ejército y también poder civil. Los pretores administraban la justicia. Censores. Aquí nos dice, en censores, donde estamos, que elegían al Senado. Fíjense que también nos pone aquí que realizaban listas de ciudadanos, ¿no? De ahí viene un censo. Un censo es un estudio, una investigación de cuántos ciudadanos hay en una ciudad o en un país, ¿no? Y los ediles, que eran del orden público, pero que eran los que estos especie de concejales que administraban una ciudad. ¿Vale? Entonces, a estos 4 solamente habría que añadir los cuestores. ¿Vale? Los grupos sociales, ahora los veremos, van a ser patricios, plebeyos y esclavos, ¿no? No sé si aquí lo tendremos. Sí, patricios, plebeyos, libertos y esclavos, que no nos pone aquí, ¿vale? Entonces debajo de los libertos estarían los esclavos. Vale, y por ver un poquito más estos apuntes, si hay algo más que decir, bueno, la economía, la religión, todo eso ya lo veremos y ya está. Vale, pues ¿cómo era la sociedad? Vamos a ver la sociedad en tiempos de la República. Aquí tenemos una imagen que procede de la página web del profesor Francisco, ¿vale? Que es una página web muy importante de historia, profesor Francisco, pueden buscarla en internet, donde tenemos de arriba abajo patricios, ¿no? Donde van a estar entre los patricios los senadores, ¿vale? Y otro tipo de patricios, pero bueno, entre los patricios estaban esos 300 miembros del Senado. Pero por supuesto patricios había muchos más, había miles, ¿no? Entonces los patricios eran familias aristocráticas descendientes de los fundadores de Roma, ¿vale? Se cuenta que en la época, los primeros tiempos de la monarquía, cuando estaba Rómulo, luego cuando van a estar los reyes sabinos y latinos, y luego los reyes etruscos, pues de todas esas familias importantes descienden los patricios, ¿vale? Los patricios son descendientes de los fundadores de Roma y son propietarios de tierras y de ganado, ¿vale? Van a heredar tierras, van a heredar rebaños de ganado y solo ellos elaboraban las leyes, impartían justicia y ocupaban los cargos públicos, ¿vale? Tenían que ser patricios o que estuvieran vinculados a una familia aristocrática quienes llegaran al poder, en principio. ¿Vale? Luego ya cambiaría, pero en principio para llegar a una magistratura o al Senado había que ser patricio, ¿vale? Luego tenemos los plebeyos. Aquí vemos cómo cambian las túnicas, ¿no? Los senadores tienen esta túnica con franja púrpura, ¿vale? La púrpura era algo muy caro que procedía de Fenicia, que se hacía machacando un tipo de caracoles del mar, ¿no? Que daban el color púrpura, ¿vale? Entonces ya con túnicas más normales, ¿no? Podemos tener los caballeros, que eran de la orden ecuestre, gente importante, romana, ¿no? Pero que no era tan importante como los patricios. Tenemos cargos del ejército, como puede ser un centurión, un decurión, bueno, cualquier tipo de cargo de un ejército. Tenemos luego ya gente más baja, como cualquier legionario, cualquier soldado romano, y luego pues artesanos, trabajadores, ¿no? Que tenemos aquí con túnica, con estola, ¿vale? Y todo tipo de gente. Comerciantes.
Vale, entonces los plebeyos integraban la gran mayoría de la población, eran libres pero no tenían derechos políticos. Además debían pagar impuestos y formar parte de las legiones romanas, el ejército. Formar parte del ejército era una obligación para ser ciudadano romano. Alguien que no fuera al ejército no podía ser romano. Fíjense lo importante que era esto, ¿vale? Tenían unos ritos, unas obligaciones sociales muy importantes. Una de ellas era el ejército, ¿no? Y luego estaban los libertos y los esclavos. Aquí están los dos, ¿vale? Nos ponen el mismo punto, libertos y esclavos. Los libertos eran esclavos liberados, pero no tenían la categoría de un plebeyo normal, de un esclavo libre, de una persona libre nacida libre. Un liberto tenía mala fama porque se sabía que venía de un esclavo. Entonces, no tenía el respeto ni la categoría de un romano real, ¿vale? Un liberto se sabía que había sido liberado, pero que realmente pues era prácticamente un esclavo, ¿vale? Y los esclavos, que ya sí que eran personas sin libertad alguna, ¿no? Aquí vemos que tienen la túnica más corta, etcétera, ¿vale? Los esclavos aquí tienen la estola atada a la cintura, ¿vale? Entonces, los esclavos se llevaban la peor parte, ¿no? Los hombres tenían que hacer los trabajos más duros, las mujeres también. Si la mujer es joven y tal, pues ya pueden imaginarse pues que servía de prostituta o de todo tipo de trabajos. Los hombres que eran esclavos y que a lo mejor no tenían una habilidad o un talento muy grande que les permitiese ser valiosos, pues servían para espectáculos de luchas con animales, para vidas que no valían nada, ¿no? Vidas que no valían nada, que muchas veces estos esclavos pues eran o bien hijos de esclavos ya de por sí o capturas de guerra, ¿no? Gente que en una campaña militar eran capturados como esclavos y no podían ya vivir de otra manera, ¿vale? A no ser que, claro, luego acuérdense de esta palabra, voy a ver si viene aquí, manumisión, ¿vale? Sí. La manumisión, manumitir, ¿vale? La manumisión es el acto de manumitir, ¿no? Y manumitir es dar libertad a un esclavo, ¿vale? Entonces, la manumisión era algo muy infrecuente, pero que llegaba a cambiar la vida de una persona, ¿eh? Cuando un amo decide que ese esclavo es tan bueno, tan valioso, que se ha comportado tan bien, que ha dado tan buenos servicios a su señor, a su casa, a su señor o su señora, ¿no? Este esclavo o esclava puede ser liberado y se convierte en liberto, ¿vale? La palabra liberto es un esclavo que ha sido manumitido, ¿vale? Al que se le ha dado la manumisión. Bueno, entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo, los plebeyos lucharon por conseguir la igualdad política con los patricios. Hubo revueltas de plebeyos que estaban en una situación muy injusta respecto a los patricios, ¿vale? Los patricios tenían la mayor cantidad de tierra, las mejores tierras, y llega un momento en que los plebeyos se rebelan y consiguen un miembro en el Senado que va a ser el tribuno de la plebe, ¿vale? O sea, van a conseguir una representación los plebeyos para conseguir una representación, ¿vale? Consiguieron el derecho a votar y a poder ser elegidos magistrados y senadores. Entonces, ya no tienen por qué ser siempre patricios los que ocupen las magistraturas o llegar al Senado, ¿vale? También va a poder ser un plebeyo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he dicho al principio de que solamente un patricio podía ser magistrado o senado o senador va a cambiar a partir del siglo IV antes de Cristo, a partir del año 300 y pico antes de Cristo, ¿vale? Vale, un momento, estábamos viendo
la asamblea de la plebe, lo que estaba yo llamando tribuno de la plebe, que podemos ver aquí en Wikipedia también, ¿vale? El tribuno de la plebe que va a surgir en el año 494 a.C., ¿vale? Y que momentos antes de la República, o sea que ya es una figura ya asociada a la República. ¿De acuerdo? Entonces, el tribuno de la plebe, como podemos ver aquí, va a estar dentro de los magistrados también. O sea, va a ser, aparte de los censores, cuestores, ediles, etcétera, vamos a ver también el tribuno de la plebe como representante y protector de los plebeyos ante los restantes magistrados, que eran todos patricios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, porque esto va a ser casi o sin casi más democrático que lo que hemos visto en Grecia. A pesar de que tanto se hablaba de Atenas como la ciudad de la democracia, ¿no?, de la creación de la democracia, Roma va a dar un paso más allá, porque va a representar a gente que no es todo familias aristocráticas, sino también plebeyos, ¿vale? Gente normal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso quería yo recalcar esto del tribuno de la plebe, ¿vale? Que es muy importante, ¿no? Vamos a ver esta otra imagen. Vale, aquí tenemos, bueno, los patricios, los plebeyos y tal. Bueno, pues por eso que crean esto de la ley de las 12 tablas, ¿vale? El tribuno de la plebe, que va a influir en los magistrados, ¿vale? Como podemos ver, las mujeres y los esclavos no cuentan para las decisiones del gobierno, va a ser todavía una sociedad patriarcal. Y poco más, porque ya se acaba el tiempo de la clase, ¿vale? Entonces, el próximo día seguiremos con las conquistas militares de Roma durante la República, ¿vale? Y luego las guerras civiles y el imperio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a parar aquí esta grabación y continuamos el próximo día con las conquistas militares de Roma. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.